Libro de Hechos, capítulo 26, versículos 19 y 20. El libro de Hechos, capítulo 26, libro de Hechos, capítulo 26, versículos 19 y 20. Ya estamos terminando el libro de Hechos. Y yo sé que algunos dicen, ya tanto tiempo. Alguien me preguntó ayer, ¿hace cuánto tiempo que estamos en el libro de Hechos? Lo más probable como 2 años, un poco más de 2 años, en este libro de Hechos, en la Biblia, cada día domingo. ¿Y por qué? Porque el libro de Hechos tiene un propósito muy importante, querida iglesia, queridos hermanos. El libro de Hechos habla acerca de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y no sabemos lo que es la iglesia. Hay personas que son invitadas a la iglesia. Hoy te invito a la iglesia y pensamos que es una reunión, que es un tiempo el domingo en la mañana o en la tarde, durante la semana, y eso es iglesia. Y el libro de Hechos tiene como propósito enseñarle a usted y a mí que la iglesia no es una reunión, tampoco es un edificio. Oye, te invito a la iglesia y pregunta, ¿y dónde queda la iglesia? Y le damos la dirección. No, tampoco se trata la iglesia de un lugar físico, de una dirección que podemos encontrar en el GPS o en el mapa. La iglesia, según la Escritura, somos personas. Y el libro, de hecho, trata acerca de personas que se convirtieron a Jesucristo, que creyeron en Jesucristo, que comenzaron a seguir a Jesucristo. Entonces, ¿por qué es importante el libro de Hechos para la iglesia? Porque el libro de Hechos habla de cómo era la iglesia en sus comienzos. No es que cada año la iglesia tiene que cambiar. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor tiene que ser la misma durante todas las generaciones, durante todas las épocas, todos los años, y no importando si estamos en Sudamérica, en Europa o en África. La iglesia del Señor, según la palabra del Señor, es una sola. No es que hay varias iglesias, pero pastor, ¿cómo hay tantas iglesias? Son iglesias locales y cada una de ellas es parte de una sola iglesia. Si cada iglesia quiere vivir o ser iglesia como Dios quiere que seamos. Nosotros como Vida Real, iglesia cristiana acá en Santiago, tenemos una sola visión. ¿Y cuál es esta visión? Ser la iglesia que el pastor quiere que sea. Qué bueno que algunos se rieron, ¿cierto? Porque esa no es nuestra visión. La visión de Vida Real Iglesia Cristiana Santiago, nuestra visión es ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Ahora, todos nosotros podemos tener una opinión y una idea. Me gustaría que la iglesia sea, me gustaría que la iglesia, cambiemos esto otro. Tenemos gustos y preferencias. ¿Se imaginan si hiciéramos iglesia con todos los gustos y preferencias de ustedes y míos? ¿Cómo sería esa iglesia? La iglesia fue comprada por Cristo, ganada por Cristo, con su sangre, con su sacrificio. La Biblia dice que le pertenece a Él. Él es la cabeza de la iglesia, es decir, la autoridad máxima, y la iglesia es su cuerpo. Y por lo tanto, como iglesia, nosotros queremos ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que aprender a informarnos. ¿Cómo es la iglesia que Dios quiere que seamos? Y el libro de Hechos tiene un gran propósito en la Biblia, mostrarnos la identidad de una verdadera iglesia cristiana. Hoy día hay muchos lugares o muchas comunidades que se comienzan y se desarrollan y tienen títulos como iglesias, pero muchas veces no se comportan como la iglesia que Dios quiere que seamos. Y por eso el libro de Hechos es tan importante y nosotros hemos querido estar aquí. En el libro de Hechos, tómenos el tiempo que nos tome para aprender a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. ¿Amén? Amén, ¿cierto? Queremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, oh rey Agripa, es el apóstol Pablo hablando aquí. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, que debían, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes una enseñanza, la palabra del Señor, bajo el tema o el título, No fui desobediente.
Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos desobedientes? No pueden estar acá. Yeah. Sí, porque la iglesia es para los perfectos, ¿cierto? No, la iglesia es el lugar perfecto para gente imperfecta. Gente imperfecta que cuando se acercan a Dios, ellos quieren aprender a hacer las cosas bien, hacer las cosas como Dios quiere, ¿cierto? Y a veces eso toma tiempo, a veces errores, a veces aciertos, malas decisiones, nos equivocamos, nos va mal, pero si nos arrepentimos, ¿qué quiere decir? Vamos a hablar acerca de esto, Dios nos va a enseñar a hacer las cosas bien. Eso es ser iglesia también, eso es ser cristiano. La iglesia es una comunidad, es el lugar perfecto para gente imperfecta que quiere aprender a hacer las cosas bien para agradar a Dios, porque Él es el creador de todo lo que existe. Es Él el que nos ha dado la vida. Y como vimos la semana pasada, Él nos dio la vida y nos salvó para cumplir un propósito, para hacer algo durante el resto de nuestra vida. Ahora, el apóstol Pablo está escribiendo aquí. Y como ustedes pudieron bien fijarse en el versículo 19, al parecer, y sí, con seguridad, Pablo estaba hablando con un rey. Él se dirige al rey Agripa. Es decir, Pablo en este entonces, recordando lo que hemos visto, estaba encarcelado en Cesarea, que era una ciudad de puerto, de costa, en el Mediterráneo, que estaba al norte de lo que es Jerusalén, cerca de Samaria. Una ciudad de mucho comercio, él estaba encarcelado ahí. Él fue a adorar al templo de Jerusalén y los judíos que lo odiaban, lo tomaron, lo apresaron, querían matarlo. Y como él tenía ciudadanía romana, él quiso apelar su defensa a César. Y por eso es que, en cierta manera, rescataron al apóstol Pablo de aquellos que querían matarlo, líderes religiosos en Jerusalén, y lo llevaron a Cesarea, donde él estuvo unos 2 años, un poquito más, encarcelado. Cuando él estaba en la cárcel, él tuvo la oportunidad de presentar su caso. Ya como cuando uno va al juzgado, ¿cierto? Y tiene que presentar su caso en una demanda, él presentó su caso a una autoridad máxima que podía liberarlo, que tenía la autoridad para dejarlo libre. Y esta autoridad máxima era el rey Agripa. Este fue, podríamos decir, uno de los, si no el último rey en Israel. Porque después de todo esto, sabemos que Israel estaba bajo el imperio romano. Y después de esto, de Pablo, de su vida, aproximadamente el año 70, Israel o Jerusalén particularmente fue destruido por el imperio romano y hubo una dispersión de todos los judíos que estaban en Jerusalén a distintos lugares. Jerusalén, el templo fue destruido y este fue el último de los reyes que podía reconocerse como rey de Israel. La Biblia dice, y Pablo registra sus palabras, o Lucas, el autor de este libro, que él, Pablo, estando delante de este rey, no le tiritaron las piernas. No se puso nervioso, podríamos decir, está delante de un rey, ¿ya? Sino que dice que él presentó su caso. Y tenemos que poner atención a lo que Pablo le dice a este rey. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Cuando Pablo habla de la visión celestial, está hablando de una visión de Dios. Este término celestial nosotros sabemos que también es un término que hace referencia a Dios, a la divinidad, al Dios trino, ¿cierto? Al ser supremo, nuestro creador. Cuando se habla de este término celestial, se vincula a Dios. Y aquí Pablo le está indicando a este rey que él en algún momento de su vida tuvo una visión que vino de Dios, una visión del Dios creador de todo lo que existe. Y el rey Agripa, él conocía muy bien el Dios de Israel. Él conocía la ley hebrea, la ley judía, la ley de Moisés. Él conocía el contexto en el cual Pablo estaba hablando y que el rey Agripa también conocía la práctica en Israel de lo que nosotros conocemos como el judaísmo. Al rey Agripa también como que le interesaban estos temas, pero él no tenía un compromiso serio con Dios. Ahora, aquí hubo una oportunidad en que el apóstol Pablo no tan solo pudo presentar defensa o explicar por qué él estaba encarcelado, sino que tuvo la oportunidad de cumplir el propósito que Dios le dio a él para el resto de su vida.
¿Cuál era el propósito de Pablo que Dios le dio después de su conversión? Lo que hablamos el domingo pasado. Bueno, Pablo aquí lo demuestra con su vida, con sus hechos. Él dice al rey, yo no fui desobediente a la visión celestial. ¿Y cuál es esa visión celestial que el apóstol Pablo tuvo? Bueno, él lo explicó antes, lo que vimos la semana pasada. Él iba de camino a una ciudad de Damasco. Iba respirando odio, resentimiento, amargura en contra de aquellos que seguían a un tal Jesús de Nazaret. Él quería llegar a la ciudad de Damasco, tenía un documento, tenía una autorización de las máximas autoridades para tomar a los cristianos, obligarlos a renegar de su fe, a blasfemar en contra de Jesús, el Señor, y hasta meterlos en la cárcel o torturarlos, si era necesario para que ellos renunciaran a su fe. Pablo, cuando iba de camino, nosotros sabemos, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Esta visión celestial, dice que iba con otras personas. El Señor Jesucristo se le apareció. Pablo dijo, vi una luz resplandeciente. Él lo vio, pero la Escritura, la Biblia dice que quienes iban con Pablo no vieron nada, pero escucharon una voz. Ahora, esta visión fue solamente para Saulo de Tarso, Pablo. Él vio la visión. Los que iban acompañados de él no vieron a Jesús presentado ahí resucitado. Escucharon solamente. Y en esta visión, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo que cambió su vida. Era un perseguidor, alguien que odiaba a los canutos, como decimos nosotros, o en Colombia, en otros lados, los aleluya. Él odiaba a todos ellos que seguían a Jesucristo de Nazaret. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, él se dio cuenta de que todo era verdad. Que él no estaba persiguiendo a unos locos fanáticos religiosos por seguirlos, sino que en verdad estos locos fanáticos religiosos habían realmente tenido un encuentro con alguien real, con el Hijo de Dios. Pablo, Saulo de Tarso, en ese momento tuvo un encuentro real con Jesucristo, esta visión que cambió toda su vida. En esa visión el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, levántate, ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti. Eso es lo que el Señor le dijo a Pablo, me aparecí a ti para usarte como un instrumento en mis manos, no solamente para salvarte, para que seas testigo. Y es exactamente lo que Pablo estaba haciendo delante de un rey, el rey Agripa. Estaba siendo testigo de Jesucristo, de quién era Él. Pero es interesante cuando vemos el versículo 19, las palabras que ocupa el apóstol Pablo, y creo que estas palabras también son muy interesantes para nosotros hoy día, siglos después, cientos de años después, como seguidores de Cristo, como aquellos que nos estamos acercando a Dios, como aquellos que queremos hacer las cosas bien para Dios. Fijémonos lo primero que él dice, no fui desobediente a la visión celestial. Porque, queridos hermanos, Dios siempre está hablando. Él quiere hablarle. Yo le aseguro, esta semana Él intentó hablar con usted. Otra cosa distinta es si nosotros le pusimos atención. Dios siempre habla, Dios siempre quiere comunicarse. La Biblia dice que Él habló en la antigüedad de muchas maneras, a través de la creación, a través de sus profetas, hombres, mujeres de Dios. Y dice también, Él habló a través de Jesucristo, su Hijo, cuando Él se hizo un ser humano. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. A veces nosotros estamos tan lejos de Dios que nos cuesta escuchar a Dios, ¿cierto? Yo vivo en una casa de 2 pisos, ¿ya? Y a veces mi esposa, mis hijas están en el segundo piso, yo estoy en el primer piso en mi oficina, y mi esposa me llama, ¡amor! ¡Amor! ¿Ya? Y me llama, yo tengo que subir, ¿ya? O mis hijas me llaman, papá, papá, del segundo piso. Y yo, ¡ah! Uno dice, ¿por qué no bajan para hablar conmigo, cierto? Pero uno también lo hace a veces. Amor, Antonia, que suba, porque uno está relajado ahí, ¿cierto? El tema es que muchas veces nosotros intentamos hablar con las personas y les gritamos, y a veces llega mi esposo a la oficina y me dice, te estaba gritando de allá, así retándome, ¿ya? Esto me va a retar después ella cuando llegue, me está exponiendo, ¿ya?
Me dice, te estaba llamando, que no te escuché. ¿Por qué me estás llamando muy lejos del segundo piso? A veces yo estoy metido en lo mío. El tema es que Dios nos quiere hablar siempre, pero a veces nosotros estamos tan metidos en lo nuestro que no nos damos cuenta que Él está hablando. Lo que Pablo está queriendo decir de que él tuvo una visión con el Señor Jesús, le apareció y él puso atención. Él realmente fue impactado por ese encuentro con el Señor Jesús, pero ¿qué fue lo que él dice aquí? No fue desobediente a lo que el Señor le dijo. Y esta palabra nos habla a todos nosotros hoy día. Si Dios quiere hablarte a ti, si Dios te está hablando a ti, si Dios me está hablando a mí, y cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos está hablando, ¿cómo estamos tomando la palabra del Señor? ¿Tenemos una actitud de obedecer o de desobedecer? Para nosotros la palabra de Dios, o cuando Dios quiere hablarnos, es solamente un consejo que debemos considerar, una opinión en nuestra vida, o es algo que debemos nosotros respetar con autoridad, la autoridad de Dios, y considerarla, no tan solo para decir, sí, interesante Dios lo que tú dices. O es que debemos poner atención para obedecer. Pablo dice aquí que cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesús, él le mostró, él lo dijo aquí, y él dice, no fui desobediente a esta visión celestial, a lo que Dios, a que el Señor Jesucristo me comunicó. Y esto es muy importante, queridos hermanos y amigos, cuando nosotros queremos caminar con Dios, porque yo le aseguro, Dios siempre va a querer hablar con usted, cada semana. A veces uno dice en esta semana, pastor, ¿sabe qué? Dios no se me, entre comillas, no se me apareció. No supe nada de Dios, Él guardó silencio, es como que estoy en un desierto. A veces cuando Dios guarda silencio, adivinen qué, Él está hablando. Él quiere decirnos algo muy importante, aun cuando Él guarda silencio. Porque cuando nosotros hablamos así, ¿qué tenemos que hacer? A ver, repite, que no te escuché. Y ponemos más atención, ¿cierto? Y nos acercamos. Y aquellos que ya somos un poquito más sordos, como que, a ver, ¿qué? Cuando a veces Dios guarda silencio es para que nosotros le pongamos más atención, porque Él tiene algo importante que decirte a ti. Y Él tiene algo importante para que tú no lo olvides. Él quiere decirte algo importante. Cuando Dios nos dice algo, cuando nos comunica algo, cuando nos enseña algo, la iglesia debe considerar la palabra de Dios como, bueno, vamos a verlo, vamos a pensarlo, vamos a evaluar. ¿O será que cuando Dios habla, la iglesia, qué tiene que hacer? La iglesia de Dios. Tenemos que obedecer. Pablo nos enseña aquí, cuando tuve esta visión celestial, no fui desobediente. Al contrario, obedecí. ¿Y qué nos muestra el resto del versículo 19? Dice, mira las palabras de Pablo. Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por todas las regiones de Judea y aún a los gentiles. ¿Qué es lo que hizo Pablo, Saulo de Tarso, después de esta visión? Dice que él anunciaba. Él comenzó a predicar el evangelio, a compartir con otras personas acerca de Jesús inmediatamente, después de esta visión. Él llegó a Damasco, estuvo solamente algunos días ahí, aproximadamente 3 ciegos, hasta que llegó otro hermano en Cristo, oró por él, cayeron unas escamas de los ojos de Saulo de Tarso. Él fue bautizado, dice la Escritura, e inmediatamente él comenzó a predicar el evangelio. Comenzó a anunciar, salió, buscó las oportunidades. Eso nos dice también el capítulo 9 del libro de Hechos. Inmediatamente en su conversión comenzó a hablarle a otras personas de Jesucristo. Queridos hermanos, adivinen cuántas personas se convirtieron cuando Pablo comenzó a predicar inmediatamente después de su conversión. ¿Cuántas personas creen que se convirtieron? 0. Nadie se convirtió. La Escritura dice que él predicó y al contrario, buscaron matarlo. Eso dice la Escritura. Y los hermanos, cuando supieron esto, tuvieron que sacar escondido a Pablo de un lugar donde él estaba predicando el evangelio. ¿Cómo se sentiría usted si usted sale de aquí el día domingo y llega a su casa, se sienta con su familia y con todo el entusiasmo usted quiere hablarle acerca de Jesucristo? Tuvimos un culto
hermoso, precioso. El predicador, el mejor predicador que yo he visto. ¿Ok? Y usted trata, y Jesucristo nos ama, Dios nos ama, y Él vino a salvarnos, y sus familiares ya empezó el canuto. ¿Cómo se sentiría usted? Y comienzan a atacarlo, y tal vez usted es el único que está ahí, mi familia es grande, somos 10 el núcleo, y tal vez usted es el único que está intentando comunicarle la buena noticia, y los 9 restantes están en contra de usted. ¿Cómo se sentiría? ¿Se pararía de esa mesa? ¿Se pondría a llorar? ¿Se quedaría callado? ¿O se enfurecería y se enojaría? Yo siempre hablo de mi hermano mayor, porque él es un hombre especial, ¿ya? Fue el primero en convertirse en mi familia de 10. Y cuando él se convirtió, muy similar a Saulo de Tarso, él comenzó inmediatamente a hablarnos de Dios. Y yo era pequeñito, pero aún me acuerdo y nunca se me olvida cómo mi familia, el resto, mis padres trataban mal a mi hermano por hablar de Jesús. Cómo lo trataron mal porque él en la casa, a veces estaba sentado en la mesa leyendo la Biblia, llegaba mi papá y se enojaba con él furioso. Yo estaba ahí. Yo vi como mi hermano mayor lloraba por el dolor que su papá, sus familiares no escuchaban un mensaje que a él le nacía de amor. Un mensaje que no le ha hecho mal a nadie. Hablar de Jesucristo, ¿ha comenzado guerra? Uno puede decir, sí, muchas guerras. No, la verdad que no. Son las personas que hemos comenzado guerras. El mensaje de Jesucristo es de vida, no de muerte. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el Señor Jesucristo dijo, pero el enemigo, Él vino para matar, robar y destruir. Muchas veces escuchamos más ese mensaje del enemigo que el mensaje de Jesús. La Biblia dice que Pablo, él lo dijo, inmediatamente a mi conversión no fui desobediente a Dios, me esforcé para anunciar las buenas noticias. Y dice aquí que primeramente en Damasco, donde él llegó después de su conversión, pero también en Jerusalén, él fue ahí. Y no tan solo en Jerusalén, en una ciudad, sino que en toda la región. Es decir, que Pablo iba para allá y para acá, tratando de hablarle a otros de Jesucristo. Y no tan solo a los judíos o a los chilenos, sino que también dice aquí a los gentiles, a los que no eran judíos, es decir, personas de otras nacionalidades. Pablo no fue desobediente a las palabras que el Señor Jesús le dijo. Tú vas a ser un testigo mío. Y yo te voy a usar para que tú seas un servidor, un ministro, y tú anuncies las cosas que yo te he mostrado y las que te voy a mostrar. Queridos hermanos, el libro de Hechos nos muestra qué es ser cristiano. El libro de Hechos aquí nos muestra que ser cristiano es una persona que no desobedece a Dios, sino que tiene un compromiso, un deseo de obedecer a Dios. Y nos muestra que un discípulo de Jesucristo es alguien también que está dispuesto no a guardarse el tesoro de la salvación, sino a compartirlo con otros que necesitan, con otros que necesitan el mensaje de salvación, el mensaje de perdón, el mensaje de esperanza, el mensaje que nos hace estar seguros que aunque podamos estar solos en nuestro trabajo y todo va mal, como hoy día dijeron, Dios está con nosotros. Es el mensaje del Evangelio que ha cambiado a tantas personas, no tan solo a ustedes o a mí, o que los va a cambiar a ustedes, sino que ha cambiado a personas en muchas naciones, en muchos continentes, por muchas generaciones. El mensaje de Jesús. El libro de Hechos nos muestra que nosotros como cristianos somos llamados a dar testimonio de Jesús. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo hoy día? ¿Estamos obedeciendo la visión que el Señor nos dejó de anunciar a otros, compartir con otros que Cristo es el Hijo de Dios y vino para salvarnos a nosotros los pecadores? Queridos hermanos, Dios está hablando y siempre habla a su iglesia. Y aquí el apóstol Pablo nos dejó ejemplo, que él no fue desobediente a la visión de Cristo, al contrario fue obediente. ¿Cómo le fue cuando él quiso obedecer? No le fue bien. Pero él no se desanimó, porque él quería ser obediente al que lo salvó. Él no estaba pensando en frutos.
Él no estaba pensando si me reciben bien, me va bien, continúo. No. Nosotros continuamos la vida cristiana con muchos problemas, con muchas dificultades. Sí, con lágrimas, a veces con unas ganas de tirar la esponja o la toalla. Y seguimos. ¿Por qué? Por Jesús. No porque las cosas son favorables muchas veces, sino por Él. Porque Él murió por mí, por ti en la cruz. Porque para Él yo soy importante. Yo soy importante. No tan solo Pablo hablaba o trataba de hablar con las personas, sino que hablaba con las personas. Pablo dice que cuando él se convirtió y no fue desobediente a esta visión, ¿qué dice la Escritura? Él comenzó a hablar con personas en Damasco, Jerusalén, Judea y personas de otras naciones. ¿Qué mensaje estaba hablando? Ven al Señor y Él te va a sanar. Ven al Señor y Él te va a prosperar. Ven al Señor y ve una casa, ve un auto. ¿Ese era el mensaje del apóstol Pablo? Yo quiero contarle una anécdota. Durante mi tiempo en Colombia, en Vida Real Barranquilla, estábamos enseñando en Primera de Timoteo, el libro de Primera de Timoteo con la iglesia allá. Y el libro de Primera de Timoteo, carta del apóstol Pablo a la iglesia también en Éfeso, habla acerca de falsos maestros que predican otro evangelio distinto. Y generalmente uno hoy día, porque hay varios falsos por ahí, imitaciones, no voy a decir de qué países son, porque como estas cosas que compramos, puede ofender a alguno, ¿ya? Pero son baratas, copias baratas. Hay copias baratas del evangelio rondando por aquí, por allá, por Facebook, por YouTube y entrando a muchas iglesias. Pablo escribe en 1 Timoteo, tengan cuidado con esas doctrinas, espíritus engañadores. Tengan cuidado con lo que aprenden y escuchan. Y estuve hablando acerca de eso, cuidado con las enseñanzas. Si nosotros sabemos que ha habido una doctrina, una enseñanza que se le llama la doctrina de la prosperidad, que ha entrado en muchas iglesias, muchos predicadores llamados profetas y hasta apóstoles enseñan que Dios te quiere prosperar, Dios quiere darte la mejor vida que tú puedes tener en este mundo, en lo que te resta de la vida. Dios quiere darte esa casa, ese auto, veo esas llaves, veo ese Mercedes-Benz, veo ese Ferrari. Y estuve predicando, hermanos, cuidado con lo que escucha. Hay falsos maestros, falsos pastores, hay falsos predicadores, lobos vestidos de oveja entrando a la iglesia y engañando a muchos, pensando que Dios es como una máquina de Coca-Cola, que usted le mete un billete y sale la Coca-Cola. Que Dios le va a dar todos los deseos de su corazón. Bueno, pastor, pero eso dice la Biblia. Pero la Biblia dice también que si pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si pedimos algo que no es su voluntad, Él no va a oír eso. Y se confunde a muchos. Y hablamos acerca, hermano, cuidado con esas falsas doctrinas. Y terminamos el culto, estábamos en la noche volviendo a la casa, esperando un taxi con mis suegros y otra hermana. Y un taxi nos paró. Negociamos un poco el precio allá porque se puede negociar, es bien caro allá los taxis, y nos subimos. Y el chofer era hermano. Cuando nosotros dijimos, venimos de la iglesia, hermano, súbase hermano, le hago un descuento. Nos hizo algo con un descuento por ahí. Y nos fuimos y empezamos a hablar un poquito. Un hermano decía, qué bueno que están adorando al Señor, y estaba escuchando una radio cristiana. Y en la radio cristiana justo estaba el predicador, el profeta que una iglesia había invitado. Y el profeta estaba, vengo a profetizarle a usted que si usted siembra a Dios, Dios lo va a multiplicar en todo. Ve una maleta llena de dólares, literalmente. No le estoy mintiendo. Ve una maleta llena de dólares. Y comenzó a hablar, esa casa, ese auto. Y nosotros que estábamos viniendo a la iglesia después de este mensaje nos mirábamos. ¿Ya? Y yo que era el pastor, y no dije, bueno, yo soy pastor ni nada para que me hiciera un descuento mayor. Estaba ahí, pero cada vez que el profeta decía, veo esa maleta de dólares, yo decía, anda, me quiero ir a esa iglesia. ¿Cuál era el mensaje que el apóstol Pablo predicaba? Él decía, Rey Agripa, veo joyas, veo oro, veo un reino glorioso para ti. ¿Eso era el mensaje? No. ¿Cuál era el mensaje de Pablo que él predicaba a un rey? Mira lo que dice aquí, casi al final del versículo 20. Él predicaba que debían arrepentirse
y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Imagínate. En nosotros en la televisión durante estos tiempos, tal vez aquellos que ya somos más antiguos, por no decir otra palabra, que somos más antiguos, hemos visto cuántos escándalos de reyes en la realeza, ¿cierto? Hemos visto en las noticias, estamos en el desayuno, estamos nosotros así en el desayuno viendo el escándalo. Y llamamos, amor, apúrate, mira lo que... Tremendo escándalo, ¿cierto? O sea, la realeza tiene muchas cosas, porque el poder, como muchas veces que hace el poder, mucho poder corrompe. Imagínense Pablo ahí, recién convertido, que el Señor le dijo, tiene que ser testigo mío, y Él le dio después muchos años la oportunidad, delante de un rey, ¿qué le dijo? ¿Qué le habla al rey? ¿Qué le digo? Y dice que lo primero que le dijo fue, arrepiéntete. Arrepiéntete. Esa palabra arrepentimiento no es una palabra agradable para muchos de nosotros escuchar, pero es una palabra necesaria de escuchar. Dios muchas veces cuando Él nos habla y nos quiere hablar, Él nos habla, susurra y a veces hasta nos grita, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentirse? A veces nosotros le damos una connotación muy, muy negativa, que la palabra es solamente para los peores de los pecadores. Pero la palabra arrepentimiento quiere decir simplemente, vuélvete a Dios. Deja de vivir la vida a tu manera. Renuncia a tu pecado. Deja de burlarte de Dios. Porque a Dios nadie lo puede burlar ni engañar. Arrepiéntete. El tema es que muchas veces hemos escuchado nosotros a predicadores en la calle o en la iglesia, ¿cierto? Arrepiéntete. Y no nos damos cuenta, bíblicamente, esa palabra, ese llamado, arrepiéntete, es una palabra de amor. Es una palabra de Dios hacia ti, hacia mí, diciéndome, vuélvete a mí, ven a mí, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento quiere decir que si yo voy en una dirección, tengo un cambio de pensamiento, digo, no es por aquí, es por acá, y cambio. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, nos dice, no es por ahí, date vuelta, es por acá, acá yo estoy. Pablo eso le decía a la gente, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Dice, y vuélvese. Debían arrepentirse y volverse a Dios. Eso es lo que Pablo le decía a la gente, vuélvanse a Dios, vuélvete a Dios. Pero no tan solo eso, sino que Pablo también le decía, hagan obras dignas de arrepentimiento. Es decir, si ustedes quieren arrepentirse y volverse verdaderamente a Dios, tienen que demostrarlo. Y no demostrarle a la gente, demuéstrenselo a Él. Que en su corazón hay sinceridad. Hagan obras dignas de arrepentimiento. Es decir, si usted quiere acercarse a Dios, tiene que demostrar que usted en verdad quiere acercarse a Dios. Y demuéstreselo a Él. Haga a Él el primero en su vida. Y usted va a ver si es fácil o no hacer a Dios el primero en su vida. Pero cuando usted demuestra a una persona que esa persona tiene el primer lugar en su vida, esa persona se va a sentir súper bien. Pero también usted va a tener que vivir manteniendo esa decisión. Hacer a esa persona especial. No tan solo decirle, tú eres lo más importante en mi vida. Son palabras bonitas en el matrimonio. Pero usted tiene que demostrarlo cada día, cada semana. Y hacer obras que apoyen su decisión y sus palabras. Es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Vuélvanse a Dios. Entréguense a Él. Y demuéstrenlo por su forma de vivir. Queridos hermanos, en la iglesia estamos para aprender. No es que llegamos a la iglesia sabiéndolo todo. No es que nos bautizamos porque ya tenemos la Biblia de memoria aprendida. No, en la iglesia comenzamos y comenzamos para aprender. Aprender a hacer de Dios lo más importante en nuestra vida. Aprender de Dios a agradarlo y también a ayudar a otros. ¿Cómo? Como Pablo lo hizo. Invite a alguien. Háblele a alguien de Jesús. Pero pastor, ¿qué le puedo decir? Algo tan simple como, Dios te ama y envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Dígale eso. El mensaje del Evangelio resumido y que puede cambiar muchas vidas. Pablo después de esto cambió muchas vidas y muchas personas se convirtieron a Cristo porque Pablo no fue desobediente a la visión celestial. Daban testimonio a nuestra hermana Lorena cuando ella llegó aquí. Pocas semanas y ella invitó ya a su prima. Yo me acuerdo, yo estaba abajo cuando llegó la hermana Juana. Yo la vi llegando en una bicicleta.
Y ahí quería poner la bicicleta en el arbolito de ahí de afuera y creo que lo puso al frente o algo así. ¿Ya? Y después de ella, hermano Marco, su familiar, después su hijo, que lo vimos allá en los bautismos también. Cosas así. Hermanos, cuando Dios quiere usarnos, nos puede usar. Y Dios puede usarlo a usted también. Pero tenemos que ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos. Amén.